Hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a este nuestro humilde rincón en YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, vibrando con la energía que nos une. Hoy prepárense para un viaje que los llevará directamente al epicentro de la especulación mediática, a un tema que ha encendido las redes sociales y ha puesto a trabajar las neuronas de miles de fans y expertos en la materia. Vamos a desentrañar una respuesta de asterisco Can-Yaman que, les aseguro, ha sido un auténtico terremoto comunicacional, capaz de dejar a muchos con la boca abierta y la mente revoloteando en un mar de interrogantes. Así que acomódense, sírvanse algo rico y acompáñenme en este análisis profundo, porque lo que vamos a desgranar hoy es digno de un estudio detallado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así garantizamos que jamás se perderán uno de nuestros vídeos, cada uno de ellos diseñado con la pasión y el detalle que ustedes merecen. Empezamos esta aventura. Ya todos conocemos a Can-Yaman, ¿verdad? Es un torbellino de carisma, un fenómeno que irrumpió en nuestras pantallas y, desde ese primer momento, nos cautivó. Su indiscutible magnetismo, su imponente físico y un talento actoral que ha ido puliendo con cada proyecto, lo han catapultado a una estratosfera de fama internacional que pocos alcanzan. Hemos sido testigos de su éxito en producciones turcas que han conquistado corazones en los rincones más remotos del planeta, y ahora, lo vemos explorando nuevos horizontes, dejando huella en Italia y abriendo puertas en otras latitudes. Pero más allá de su brillante carrera profesional, siempre ha existido un velo de misterio envolviendo su vida privada. Sus apariciones públicas, sus entrevistas a menudo nos dejan con más preguntas que respuestas, invitándonos a una constante reflexión. Y hoy, el epicentro de nuestra conversación gira precisamente en torno a una de esas ocasiones que ha dado muchísimo de qué hablar. Sucede que hace muy poco, durante un evento de relevancia, una pregunta, aparentemente inocente en su formulación, desencadenó una reacción y, sobre todo, una respuesta por parte de Can que ha sido diseccionada hasta el último de sus matices, analizada minuciosamente por legiones de fans y medios de comunicación ávidos de una primicia. La pregunta en cuestión giraba en torno a, bueno, se trataba de su vida personal, un aspecto de su existencia que él, con una discreción que muchos aplauden y otros encuentran exasperante, siempre ha intentado mantener bajo un hermético resguardo. Algo que, seamos sinceros, es totalmente comprensible, ¿no creen? En medio de la vorágine mediática que lo rodea, de la constante exposición, es natural y hasta necesario que uno busque preservar su espacio íntimo, su santuario privado. Pero esta vez, la respuesta de Can distó radicalmente de las evasivas habituales o de los comentarios genéricos a los que nos tenía acostumbrados. No, esta vez fue algo diferente. Algo que resonó con una fuerza inesperada. Imaginen la escena. Una multitud expectante de periodistas, con sus cámaras listas y sus micrófonos apuntando hacia él, las luces brillantes que iluminan el momento, creando un ambiente cargado de tensión y expectación. Y ahí está él con esa sonrisa que ya conocemos, esa que desarma y fascina a partes iguales, pero con una chispa en los ojos, una intensidad que sugería algo más profundo. Le hacen una pregunta quizás sobre rumores de relaciones sentimentales que siempre lo persiguen, o sobre sus planes futuros que trascienden lo meramente profesional. Y entonces Can, en lugar de esquivar la cuestión con su acostumbrada maestría, respira hondo, con una pausa deliberada que incrementa la expectativa, y suelta «bam». Una frase que literalmente dejó a todos congelados. La frase, para ser exactos, fue algo así como «soy Su, y eso es lo único que importa ahora mismo». Ahora detengámonos un momento, respiremos profundo y reflexionemos sobre el peso de esas palabras. ¿Qué significa realmente esta enigmática declaración? Soy Su. A primera vista uno podría interpretarlo como una afirmación de autoconocimiento, de profunda seguridad en sí mismo, de una identidad plenamente consolidada. Soy yo mismo y eso es suficiente, eso es todo lo que necesito. Pero pongámoslo en contexto. Si la pregunta se refería, como se especula, a algo más específico, algo que involucraba la presencia de otra persona o un plan concreto en su vida, esa respuesta trasciende la simple autoafirmación y adquiere una dimensión completamente distinta, cargada de implicaciones. La palabra Su en español es un pronombre posesivo. Su indica pertenencia, posesión. Entonces, si Can-Yaman declara «soy Su», ¿está comunicando que él pertenece a alguien? ¿Que su identidad, en este preciso instante, está intrínsecamente ligada a otra persona?
La ambigüedad es precisamente la clave de su poder de atracción y la razón fundamental por la que ha generado tanta intriga y debate. Podría interpretarse de múltiples maneras: soy su admirador, significando que él admira profundamente a alguien. O quizás soy su producto en el sentido de que se siente plenamente dedicado a un proyecto o a una visión de alguien. Pero si consideramos el contexto, si se especula que la pregunta se dirigía a su vida privada y sentimental, la interpretación se inclina hacia algo mucho más íntimo y personal. Las interpretaciones no se hicieron esperar. Fue como encender la mecha de un polvorín. Al instante las redes sociales se inundaron de teorías, cada una más audaz y elaborada que la anterior. Algunos, los románticos empedernidos, creyeron firmemente que se refería a una nueva pareja, que estaba declarando su amor de una manera poética, sutil y deliciosamente enigmática. Otros, con una mentalidad más pragmática y analítica, sugirieron que quizás se trataba de un proyecto específico, un rol que estaba a punto de interpretar, o incluso un mentor que lo guiaba en su carrera. Sin embargo, la forma en que lo dijo, la pausa cargada de significado antes de articular la frase, la intensidad en su mirada fija, la calma casi calculada en su postura, todo ello parecía apuntar a algo con una carga emocional considerable, algo que iba más allá de lo meramente profesional. Vamos a desglosar las posibilidades, las rutas que nuestra mente puede tomar al intentar descifrar este acertijo. Si nos inclinamos por la interpretación de una relación sentimental, ¿quién podría ser esa persona a la que Kahneman pertenece, o con la que se identifica de una manera tan profunda y singular? A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de numerosas especulaciones sobre sus relaciones, romances que han acaparado titulares y han alimentado la imaginación de sus seguidores. Pero jamás habíamos presenciado una declaración tan rotunda, tan definitiva en su formulación, y a la vez tan abstracta en su contenido. Podría ser alguien de su círculo más íntimo, una persona que ha impactado su vida de manera trascendental, o alguien a quien admira y respeta profundamente. Imaginen la repercusión mediática y el impacto en su legión de admiradores si se confirmara que hay alguien especial ocupando un lugar privilegiado en su corazón y él ha decidido anunciarlo de esta manera, tan única y personal. Pero como bien sabemos, la mente humana es vasta y creativa. Existe la posibilidad, no menos intrigante, de que la respuesta no se refiera directamente a una persona. ¿Podría ser un lugar? ¿Una ciudad que lo ha acogido y transformado? Se sabe que Kahneman tiene un vínculo excepcionalmente fuerte con Italia, un país donde ha desarrollado una parte significativa de su carrera más reciente, ganándose el cariño y la admiración de un público entregado. Podría ser que se refiriera a su conexión con Italia, a sentirse intrínsecamente de Italia, o para Italia, en ese preciso instante. Es una interpretación menos romántica sin duda, pero no por ello menos válida o profunda, considerando la arraigada presencia y el éxito que ha cosechado en ese país. Es una forma de expresar pertenencia a un espacio, a una cultura que lo ha adoptado. Otra opción, y aquí es donde la cosa se pone aún más fascinante y compleja, es que su declaración se refiera a su carrera, a su arte, a esa pasión que lo mueve y lo define. Quizás en ese momento él se sentía completamente inmerso en su trabajo, que su identidad personal estaba intrínsecamente forjada por su dedicación absoluta al oficio de actor. Soy su siendo su en este contexto, la actuación, el escenario, la interpretación, el arte en sí mismo. Esta interpretación encajaría a la perfección con la imagen que proyecta de un artista apasionado, un profesional completamente entregado a su vocación. Es una declaración de amor a su profesión, de entrega total a lo que hace. Lo verdaderamente fascinante de esta declaración de Kahneman es su capacidad para abrir un abanico infinito de interpretaciones, y en cada una de ellas él sale indemne, incluso fortalecido. Si la respuesta apunta a un amor, demuestra una faceta romántica, apasionada y entregada, algo que siempre seduce a sus seguidores. Si se refiere a su profunda conexión con Italia, evidencia su aprecio por la cultura y su firme compromiso profesional en ese territorio. Y si por el contrario su declaración está ligada a su arte, reafirma su inquebrantable dedicación y la profundidad de su pasión por la actuación. Es un golpe maestro de comunicación, una estrategia que bordea la genialidad, o quizás, una honestidad brutal que ha dejado al descubierto una faceta de sí mismo que no esperábamos ver tan pronto, o tan públicamente. Los fans, como es natural y predecible, se han dividido en sus opiniones. Por un lado existe un anhelo colectivo por la confirmación de un romance, por ese felices para siempre que tanto les gustaría ver materializado en la vida de sus ídolos.
Por otro lado, existe un profundo respeto por su privacidad, y la comprensión de que una declaración tan íntima, si realmente se refiere a un amor, es algo que merece ser protegido. Y si, en cambio, la declaración se enfoca en su carrera, pues no queda más que aplaudir su entrega, su compromiso y su profesionalismo. Ahora, es crucial que analicemos el lenguaje no verbal, ese cómplice silencioso que a menudo revela más que las palabras. En los fragmentos de vídeo que han circulado profusamente, se observa a Kanyaman manteniendo una calma admirable, casi como si tuviera la certeza de que su respuesta iba a generar este revuelo, pero con la serenidad de quien conoce la verdad. Hay una leve sonrisa apenas perceptible y una mirada fija, ya sea hacia la cámara o hacia la persona que formuló la pregunta. No se percibe nerviosismo aparente, sino una seguridad en sí mismo que puede interpretarse como la confianza de quien está expresando su verdad, sea cual sea la naturaleza de esa verdad. Pensemos en el impacto que esta ambigua declaración tiene en su imagen pública. Kanyaman ya es de por sí una figura mediática de una potencia indiscutible. Una declaración como esta, cargada de intriga y abierta a múltiples lecturas, lo coloca aún más en el centro de la atención. Los programas de televisión, las revistas del corazón, los portales de noticias de espectáculos, todos están diseccionando cada palabra, analizando cada gesto. Y esto, para un artista que aspira a consolidar su carrera a nivel internacional, puede ser una estrategia sumamente beneficiosa, manteniendo su nombre en la conversación pública y generando un interés constante en su persona y en sus proyectos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa deliberada ambigüedad? ¿Es una táctica premeditada, una estrategia de marketing personal? ¿O es simplemente una forma de expresarse, una particularidad de su lenguaje que ha sido malinterpretada por el escrutinio público? Es difícil determinarlo con absoluta certeza. Sin embargo, la forma en que se ha viralizado de manera tan explosiva y la cantidad de debates y análisis que ha desatado sugieren que, intencionada o no, ha sido extraordinariamente efectiva. Ha logrado precisamente lo que cualquier figura pública desearía, mantener a su audiencia cautivada y expectante. La cuestión fundamental es que Kanyaman, con la aparente simplicidad de esa frase, ha conseguido que todos hablemos de él, que reflexionemos sobre el posible significado de sus palabras, sobre su vida, sobre sus aspiraciones más profundas. Nos ha invitado, de manera implícita, a convertirnos en detectives de su propia historia, a indagar y buscar pistas. Y eso, mis queridos amigos, mis estimados seguidores, es en sí mismo un arte. Un arte de la comunicación que pocos dominan con tanta maestría. Ahora, ¿qué debemos esperar de todo esto? Lo más probable es que Kanyaman no salga a dar explicaciones detalladas y pormenorizadas de inmediato. Él prefiere mantener ese aura de misterio que tanto contribuye a su magnetismo. Lo que sí podemos anticipar, sin lugar a dudas, es que esta declaración servirá como un trampolín para futuras entrevistas, para nuevas preguntas incisivas, para seguir alimentando el interés y la expectación en torno a su figura y a los pasos que dará en el futuro. Y nosotros, desde este espacio que tanto apreciamos, seguiremos analizando, especulando con respeto y, sobre todo, disfrutando de su trabajo y de su presencia. Porque al final del día, lo que nos une aquí en este canal, es la profunda admiración por su talento actoral y por la persona carismática y enigmática que proyecta. Así que, mis queridos espectadores, esta ha sido nuestra profunda inmersión en el enigmático universo de Kanyaman y su sorprendente y reveladora declaración. Hemos explorado las múltiples y fascinantes interpretaciones posibles, hemos sentido la intriga que envuelve cada una de sus palabras, y hemos llegado a la conclusión de que, sea cual sea el significado profundo y personal de Soy Su, Kanyaman posee un talento innato para captar nuestra atención y mantenernos absortos. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis detallado y apasionado con todos ustedes. Espero sinceramente que les haya resultado tan fascinante y estimulante como a mí me ha parecido crearlo. Antes de despedirnos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle un gran me gusta a este vídeo si lo han disfrutado y les ha aportado algo. Compártanlo sin dudar con sus amigos y familiares para que todos podamos enriquecer este debate y aportar nuestras propias teorías. Y por supuesto, si son nuevos por aquí y han llegado hasta el final de este análisis, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada a ello. Cuéntenme qué piensan ustedes, cuál creen que es el verdadero significado de Soy Su. Me encanta leer sus perspectivas, sus intuiciones y sus valios. Haz opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que esperamos sea de su agrado. Un abrazo enorme a todos.
Hasta la próxima.